La relación entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, una de las parejas más emblemáticas del mundo de la cultura y el glamour, ha sido objeto de especulación y admiración durante años. Sin embargo, lo que parecía una historia de amor idílica entre dos figuras públicas que personificaban el lujo y el éxito se ha visto sacudida por una revelación que ha puesto en duda la autenticidad de esa relación. En lo que parecía ser una historia romántica con tintes de novela, ha emergido una verdad mucho más compleja, y lo que hace tan sorprendente esta historia es cómo la información ha salido a la luz de una forma tan repentina, dejando al público estupefacto y a los medios de comunicación buscando explicaciones. Todo comenzó con una filtración que, como una bomba de relojería, dejó atónitos a muchos. Según las fuentes cercanas a la familia Vargas Llosa y a los círculos más íntimos de Isabel Preisler, Mario Vargas Llosa habría estado pagando una cantidad que rondaría los 80,000 euros al mes durante los años en los que vivió con Isabel Preisler en su mansión, Villa Meona, ubicada en las afueras de Madrid. Este dinero, según las fuentes, no tenía ningún tipo de justificación más allá del hecho de que Vargas Llosa, durante ese tiempo, residiera en la propiedad de Isabel. No se trataba de una ayuda para cubrir gastos compartidos, ni de una contribución económica a una vida en común, como podría ser común en una pareja, sino que se trataba de una especie de estipendio, un pago exclusivo por el hecho de estar viviendo en esa lujosa mansión. Este dinero no estaba destinado a cubrir los gastos de la vida cotidiana ni a compartir responsabilidades financieras, sino que parecía una transacción que, al menos en la superficie, parecía no tener explicación lógica. A raíz de esta filtración, se han levantado una serie de preguntas que no solo han provocado un terremoto mediático, sino que también han sacado a la luz aspectos de la relación que parecían estar ocultos hasta el momento. La pregunta más inmediata es, ¿por qué se habría llegado a este tipo de acuerdo? En principio, las grandes figuras públicas suelen gozar de una gran privacidad en su vida personal, pero esta revelación ha abierto la puerta a la especulación y a la duda. La relación entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa había sido considerada por muchos como la unión de dos grandes mentes, un escritor Nobel de literatura y una mujer que había sido un ícono de la moda, el estilo y la sofisticación. Desde el inicio, ambos parecían tener una conexión que iba más allá de lo superficial. Sin embargo, lo que se ha revelado ahora sugiere que, bajo la fachada de ese amor que tanto fascinaba a la opinión pública, existía una dinámica financiera compleja y muy probablemente negociada. Y lo que hace aún más asombroso el giro de los acontecimientos es que el dinero que Mario entregaba a Isabel Preisler no estaba relacionado con un simple acto de generosidad o apoyo económico, sino que más bien parecía una especie de renta, un pago a cambio de la comodidad de vivir en una de las propiedades más exclusivas de España. La mansión de Isabel, conocida por su amplitud, lujo y su histórica importancia, se convertía así en el centro de una negociación financiera más que en un hogar compartido. Esto ha sido, sin duda, el catalizador de la controversia. ¿Por qué Mario Vargas Llosa aceptaría este tipo de acuerdo? ¿Qué implicaciones tenía este pago mensual en su vida personal, emocional y, sobre todo, financiera? Las respuestas a estas preguntas parecen complejas, y la opinión pública se encuentra dividida entre quienes creen que todo fue una transacción acordada entre adultos responsables y quienes piensan que el escritor pudo haber sido manipulado. Esta situación se ha convertido en un tema de discusión en todos los medios, especialmente porque el contrato entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, si se confirma, pone en entredicho la visión pública que se tenía de la relación. Para muchos, la revelación sugiere que la relación no era la unión romántica y emocional que se había percibido durante tanto tiempo, sino una relación más calculada y pragmática, centrada en el intercambio económico. De hecho, la posible existencia de un acuerdo financiero que regía su convivencia es lo que más ha impactado, y es un giro inesperado que ha dejado a muchos perplejos. A medida que los detalles de esta situación se han ido conociendo, se ha producido una nueva ola de especulación sobre lo que realmente ocurría tras las puertas cerradas de Villa Meona. Según informantes cercanos a la familia de Vargas Llosa, los hijos del escritor empezaron a sospechar de una posible manipulación a medida que los años pasaban y veían cómo el dinero de su padre desaparecía de manera inexplicable. Aunque al principio, como era de esperar, los hijos del escritor optaron por mantener la discreción y evitar conflictos públicos, con el tiempo se fueron dando cuenta de que algo no encajaba. A medida que Mario se aislaba más de su círculo cercano y se volvían más evidentes las irregularidades en su situación financiera, la familia comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Pero, al mismo tiempo, la familia de Vargas Llosa tenía una relación cercana con Isabel Preisler, lo que hacía aún más difícil abordar estos temas de manera directa. La situación se complicó aún más cuando los hijos del escritor comenzaron a encontrar pruebas de que los pagos realizados a Isabel no tenían justificación alguna, más allá de un posible acuerdo económico entre ellos. La revelación ha desatado una tormenta de reacciones tanto en el mundo literario como en los círculos cercanos a la alta sociedad.
En un principio, muchos se mostraron escépticos ante la veracidad de la información, considerando que se trataba de un rumor más o de un malentendido. Sin embargo, a medida que los detalles del acuerdo financiero se iban confirmando y aparecían más pruebas de su existencia, la incredulidad se transformó en indignación. La imagen pública de Mario Vargas Llosa como un intelectual de renombre y defensor de la libertad y la justicia se ha visto manchada, y se ha abierto un debate sobre la moralidad de su comportamiento. Por otro lado, los seguidores de Isabel Preisler se han mostrado desconcertados ante lo que perciben como una traición hacia la figura del escritor, que había sido idealizada durante años. Lo que inicialmente parecía ser un asunto privado y reservado, un romance entre dos figuras de renombre mundial, ha estallado en un escándalo de dimensiones inesperadas, cuyas repercusiones ya están alcanzando niveles mucho más profundos de lo que nadie habría imaginado. La relación entre Isabel Preisler, un ícono de la moda, el glamour y la alta sociedad, y Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más célebres y respetados a nivel mundial, que había sido vista por muchos como el ejemplo del amor maduro, la complicidad intelectual y la admiración mutua, está siendo reevaluada. Lo que se creía un vínculo sentimental basado en una profunda conexión emocional e intelectual, se está transformando rápidamente en algo mucho más complicado y mucho menos romántico de lo que los medios y la sociedad habían querido creer. Al principio, su relación fue idealizada como la unión perfecta entre una mujer sofisticada y un hombre brillante, con ambos protagonizando una historia que parecía de película, con todos los ingredientes para ser un cuento de hadas moderno. Isabel, con su elegancia y su capacidad para rodearse de lujo y exclusividad, y Mario, con su prestigio literario y su mirada aguda sobre el mundo, formaban una pareja que, para muchos, representaba lo mejor de dos mundos que, en apariencia, nunca se encontraban. Juntos, parecían encarnar el tipo de amor que muchos soñaban tener, aquel que no conoce de fronteras de edad, de estatus social o de riquezas materiales. Sin embargo, a medida que han comenzado a salir a la luz los detalles de su relación, la narrativa pública sobre su unión está siendo cuestionada. Lo que parecía una historia de amor basada en el respeto y la admiración mutua ahora está siendo reinterpretada como una relación con fuertes tintes pragmáticos, donde el componente económico jugaba un papel mucho más importante de lo que la mayoría había pensado. De hecho, las investigaciones en torno a la relación de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa están sugiriendo que los aspectos financieros y materiales de su convivencia pudieron haber sido el verdadero motor de su relación. En lugar de un amor romántico puro, algunos ahora sugieren que lo que realmente existió entre ambos fue un acuerdo mucho más transaccional que afectó la dinámica de su vida juntos, y en donde el dinero parecía jugar un papel central. Esta revelación ha desconcertado tanto a quienes admiraban la relación como a los seguidores más cercanos de ambos, que hasta ahora creían en la versión pública de un amor platónico y profundamente emocional. A medida que la familia de Vargas Llosa ha comenzado a investigar más profundamente las irregularidades en torno a la relación de su padre con Isabel, las piezas del rompecabezas continúan encajando de manera inquietante. Lo que comenzó como una preocupación acerca de las decisiones personales del escritor, rápidamente se ha transformado en una serie de investigaciones más formales, mientras los hijos de Vargas Llosa buscan respuestas a lo que consideran un posible caso de manipulación hacia su padre. Las investigaciones sugieren que Mario, quien había sido un hombre de principios y convicciones claras, se encontró atrapado en una relación que, aunque aparentemente hermosa y llena de admiración, podría haber estado mucho más calculada y estratégica de lo que los medios habían dejado entrever. La sospecha se ha instalado dentro de la familia del escritor, y las dudas sobre la autenticidad de su relación con Isabel Preisler se han multiplicado. Los hijos del escritor, quienes siempre fueron defensores de su legado, se sienten ahora desbordados por las pruebas que apuntan a que su padre pudo haber sido manipulado emocional y económicamente, atrapado en una situación que parecía ser de ensueño, pero que en el fondo podría haber sido una estrategia pensada para aprovechar su situación. Lo que hace aún más intrigante esta situación es que el escándalo no ha permanecido dentro de los límites del ámbito privado de las dos figuras públicas, sino que ha estallado en los medios de comunicación, desbordando las fronteras de lo que se consideraba un asunto personal. Los rumores de manipulación, engaños y acuerdos económicos poco transparentes se han esparcido rápidamente, y la familia de Vargas Llosa, que inicialmente había intentado mantenerse alejada de la atención mediática, se ha visto obligada a involucrarse activamente en una búsqueda de justicia para recuperar lo que consideran una parte de los bienes que les pertenece. Los hijos del escritor, en particular, han comenzado a cuestionar las decisiones de su padre, y parece que ahora buscan no solo recuperar el dinero que creen que se les ha despojado, sino también limpiar el nombre de Mario Vargas Llosa y restaurar la imagen de un hombre que, hasta ahora, había sido un símbolo de la independencia intelectual y moral. La situación podría desencadenar una batalla legal monumental, que no solo involucraría reclamaciones de dinero, sino también una demanda por el presunto mal manejo del patrimonio de Vargas Llosa.
En este escenario, las acusaciones de fraude podrían ser solo la punta del iceberg, ya que se están explorando posibles demandas por daños emocionales y psicológicos causados por la manipulación que supuestamente sufrió el escritor. El hecho de que Mario Vargas Llosa, un hombre conocido por su capacidad de pensar de manera crítica sobre los sistemas de poder y la manipulación social, haya caído en una situación de la que muchos consideran una explotación, hace aún más difícil para sus seguidores aceptar lo que está ocurriendo. Sin embargo, lo que realmente ha puesto a todos en vilo y ha mantenido a los medios, la familia y el público en un estado de creciente expectación son los documentos privados que recientemente han salido a la luz. Según diversas fuentes, estos documentos, que supuestamente fueron firmados por ambos, Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, detallan un acuerdo económico formal entre ellos. Si estos documentos resultan ser auténticos, esto podría abrir un nuevo capítulo en la historia de la relación entre los dos, un capítulo que desmentiría por completo la versión romántica y poética que se había mantenido durante años. De confirmarse su autenticidad, el acuerdo económico podría convertirse en la prueba clave para entender la naturaleza real de la relación que existió entre Isabel y Mario, y dejaría en evidencia cómo el dinero y los intereses materiales pudieron haber prevalecido sobre el amor verdadero. Estos documentos, que incluyen cartas, contratos y otros testimonios de personas cercanas a la pareja, se están convirtiendo en las piezas clave de una historia que sigue revelando más secretos, y que podría cambiar por completo la narrativa pública sobre la relación entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. A medida que más información sobre estos documentos y las investigaciones familiares se van filtrando, parece que el misterio detrás de su relación podría seguir desvelándose por algún tiempo. Lo que originalmente parecía ser un cuento de amor perfecto entre dos personas brillantes está transformándose en una trama llena de giros inesperados, que podría terminar de manera completamente diferente a como todos la imaginaban. Las revelaciones sobre los pagos, el manejo del dinero y los acuerdos secretos están desafiando no solo la imagen pública de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, sino también las expectativas del público sobre lo que significa el amor, el poder y las relaciones en el ámbito de la alta sociedad. Este descubrimiento, aún sin la confirmación oficial pero ya ampliamente discutido en círculos de redacción y en despachos legales, ha provocado un verdadero terremoto en los medios de comunicación. Algunos periodistas lo califican como una bomba de relojería que podría alterar por completo el panorama. Si esta cláusula realmente existe y es demostrada, todo lo que se pensaba conocer sobre la historia de Isabel caerá por completo. De ser así, ya no se trataría simplemente de una convivencia económica entre dos personas, sino de una narrativa cuidadosamente elaborada y mantenida durante años con la ayuda de dinero, vendida al público como una historia genuina, auténtica. Este giro inesperado ha generado una creciente indignación entre los hijos del Nobel, quienes, según fuentes cercanas, desconocían la existencia de dicha cláusula hasta ahora. La revelación llegó a ellos a través de una copia del contrato que apareció en uno de los archivos personales de Vargas Llosa en Lima. El impacto fue inmediato y profundo. Se sintieron completamente traicionados, no solo por el contenido económico de la cláusula, sino por lo que implicaba emocionalmente. Descubrir que la figura y la historia de su padre habían sido utilizadas para crear una imagen pública completamente ajena a la realidad les dejó devastados. Uno de los hijos, visiblemente afectado por el hallazgo, habría dicho en una reunión privada con abogados y amigos una frase que, aunque dura, es profundamente reveladora. Ahora entendemos por qué dejó de escribir como antes. Porque ya no estaba con nosotros, porque estaba atrapado en algo que no se parecía a su vida, sino a un guión. Este hallazgo empieza a encajar con detalles previamente inexplicables, como el progresivo distanciamiento de Mario de sus hijos, su disminuida producción literaria en los últimos años, su aparente indiferencia por la vida pública y su cambio de hábitos. Todo lo que antes se justificaba por la edad o la necesidad de descanso ahora se interpreta bajo una nueva luz, la de un hombre atrapado en una historia que no le pertenecía por completo. Pero la situación, que ya era insostenible, se complica aún más con la aparición de una famosa carta que Mario habría escrito a sus hijos en sus últimos meses de vida. Si se confirma su autenticidad, esta carta podría ser la clave para desmantelar toda defensa de Isabel Preisler. En esa misiva, escrita de puño y letra por el Nobel, y que ya ha sido leída por diversas fuentes, Vargas Llosa habría pedido explícitamente que sus hijos actuasen conforme a lo que él ya no podía decir en voz alta. «No quiero pasar mis últimos días donde ya no me siento en casa», dice una de las frases que ha dejado a más de uno profundamente conmovido. «He dejado pasar el tiempo confiando en que las cosas cambiarían. No han cambiado. No quiero terminar como un invitado en mi propia vida». Estas palabras son dolorosas porque reflejan una angustia profunda, un desgarro emocional que va más allá del simple desamor. Aquí no se trata de celos o de reproches vacíos. Es una decepción existencial, una conciencia tardía de que uno ha sido desplazado de su propio eje y que la persona en la que confiaba quizás no estaba allí para cuidar, sino para gestionar.
Cuando los hijos leyeron esa carta, no pudieron contener las lágrimas. Fue la primera vez en años que lloraron juntos, según afirman allegados, no solo por lo que decía, sino también por lo que no decía. El silencio entre líneas, la contención en cada palabra, el pudor con el que Vargas Llosa intentó preservar su dignidad hasta el final. Y es por eso que los hijos, decididos a no dejar que esta historia quede en la ambigüedad, han manifestado su firme intención de buscar justicia. Están dispuestos a llegar a los tribunales para que todo salga a la luz. Pero Isabel no se ha quedado de brazos cruzados. Su entorno ha comenzado una serie de maniobras para frenar el impacto de este descubrimiento. Filtraciones a periodistas afines, llamadas privadas a directores de medios, mensajes sutiles insinuando que todo esto no es más que un ataque de hijos ambiciosos que no pueden soportar no haber tenido el control. Se les acusa de querer deslegitimar a Isabel, de buscar su caída pública, de construir un relato sin fundamento más allá del resentimiento y la herencia. Sin embargo, esta narrativa empieza a mostrar fisuras. Cada vez más voces, algunas de gran peso, incluso dentro del círculo mediático que solía protegerla, comienzan a cuestionar lo que antes nunca se había discutido. Ya no se trata de si Isabel era una mujer elegante, discreta y glamurosa. La pregunta ahora es, ¿a qué precio? ¿Cuál es el verdadero costo de mantener esa imagen tan perfectamente armada? Y es precisamente aquí donde todo cambia. Porque lo que antes se presentaba como una historia de amor entre un escritor de renombre mundial y una socialité admirada, ahora se ve bajo otra perspectiva, una posible transacción emocional, cuidadosamente diseñada, una puesta en escena, un contrato sentimental con cláusulas, pagos y silencios pactados. Si todo esto fuera realmente una transacción emocional, entonces ya no estaríamos hablando de amor, sino de representación. Y precisamente esa representación es lo que ahora empieza a desmoronarse. La figura casi mítica que Isabel Preisler construyó durante décadas, la de la musa discreta, la anfitriona perfecta, el símbolo de distinción y glamour, ahora está bajo el microscopio. Lo que antes parecía intocable, hoy se cuestiona con una crudeza inédita. Varias periodistas veteranas, algunas de las cuales fueron cercanas a Isabel durante sus años de esplendor en revistas como Hola, reconocen en privado que Preisler siempre manejó los hilos de su imagen como nadie más en la prensa rosa española. Nada era espontáneo. Cada exclusiva, cada posado, cada declaración, cada silencio, todo formaba parte de una coreografía meticulosamente ensayada hasta el más mínimo detalle. Y Mario, quizás sin darse cuenta al principio, acabó siendo una figura más dentro de esa coreografía, un accesorio brillante para la vitrina emocional de Isabel. Lo trágico es que mientras en público él sonreía en recepciones y cenas benéficas, en privado comenzaba a apagarse. Quienes lo visitaban en Villa Meona con frecuencia notaban el cambio. Estaba más callado, más distraído, menos interesado en los debates políticos o literarios que antes lo encendían. Hablaba más de flores y vajillas que de libros. Un diplomático español, que compartió varios almuerzos con la pareja, recuerda cómo Mario no se había ablandado con la edad, sino que todo lo que discutían le incomodaba a Isabel. La grieta entre el escritor Mario Vargas Llosa y su entorno más cercano se hizo aún más evidente en los círculos literarios de París y Lima. Había algo que ya no encajaba, algo que los expertos, los colegas y hasta los periodistas más cercanos al escritor comenzaban a notar con preocupación. Se murmuraba en voz baja sobre lo que muchos describían como el exilio dorado de Vargas Llosa. Un hombre que alguna vez fue uno de los pensadores más relevantes de la literatura mundial, un Nobel, aclamado no solo por su obra literaria sino por su capacidad para intervenir en los debates más cruciales de su tiempo, de repente se veía alejado de los grandes foros de pensamiento y discusión a los que había estado tan vinculado. Aquellos que habían compartido momentos con él en las cenas más exclusivas o en los encuentros académicos en el corazón de la intelectualidad europea, se dieron cuenta de que algo había cambiado. Mario ya no era el centro de la conversación, ya no era la voz que llevaba la batuta en las mesas redondas de los grandes pensadores. Había perdido ese brillo que lo había caracterizado durante décadas. Aunque públicamente, en entrevistas y eventos formales, nadie lo mencionaba abiertamente, en privado muchos empezaron a atribuir esta transformación a su nueva vida al lado de Isabel Preisler. El cambio en su actitud, en su presencia, en su forma de interactuar con los demás, fue perceptible. En los círculos más cercanos, algunos incluso llegaron a hablar de su ausencia interior, una frase que resonaba con fuerza, como si Mario Vargas Llosa hubiera sido absorbido por una especie de vacío emocional y existencial. Así lo describió un poeta peruano que, al encontrarlo en una recepción literaria en París, lo observó detenidamente, y tras un breve intercambio de palabras, dejó escapar una sentencia que se quedó flotando en el aire: Mario está presente, pero no está. Ha dejado de ser el hombre que conocíamos, el pensador profundo. Hay algo artificial en él, como si lo hubieran colocado allí.
Ese algo artificial que se mencionaba no era solo su actitud, sino también su presencia física, su mirada distraída, su tono de voz menos seguro, su cuerpo encorvado, como si cargara con un peso que no era el suyo. Mientras tanto, la maquinaria perfectamente engrasada de Isabel Preisler seguía funcionando con la misma precisión. Las portadas de las revistas, las entrevistas y las apariciones públicas no cesaban. A pesar de que Vargas Llosa ya no era el mismo, ella continuaba brillando con su glamour y su estilo intachable, como una estrella que nunca pierde su fulgor. Las marcas seguían confiando en ella para campañas publicitarias y entrevistas exclusivas, y el relato que había comenzado a construirse años antes continuaba su curso sin que nadie pudiera detenerlo. Isabel seguía siendo la imagen perfecta, la musa de la alta sociedad, la mujer que había conquistado el corazón del escritor peruano, y a la vez, la estrella que seguía cautivando a todos con su presencia. Pero todo esto se quebró un día, de manera abrupta. El relato cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse, porque lo que nadie esperaba sucedió. No fue Mario quien terminó la relación, sino Isabel. Fueron meses de creciente tensión entre ellos, una tensión que se había ido acumulando a lo largo de los años, pero que de repente alcanzó su punto de quiebre. Fue Isabel quien, en un gesto tan frío como calculado, le pidió a Mario que se fuera de la casa. «Necesito espacio», dijo, y con esas palabras tan simples y tan directas, se cortó una relación que había durado 8 años. Una frase que, aunque no era rencorosa ni llena de dramatismo, resultó ser profundamente cruel en su despojo emocional. Isabel no gritó, no hubo lágrimas, ni escenas desgarradoras. Fue un acto quirúrgico, preciso y definitivo. No hubo lugar para explicaciones ni justificaciones, solo hechos. La decisión estaba tomada, y Mario se convirtió en una pieza menos en su tablero personal, en la imagen cuidadosamente proyectada por ella. Mario, sin hacer un escándalo, se marchó. No hubo grandes demostraciones de dolor ni de resentimiento por su parte. Empacó sus pertenencias discretamente en maletas, metió sus libros en cajas que, según una de las empleadas que trabajaba en la villa, llevaban años sin abrirse. Parecía que Mario ya no pertenecía a ese lugar. La relación con Isabel se había agotado, pero lo más devastador no fue su partida, ni la frialdad con la que todo terminó. Lo realmente angustiante fue la normalidad con la que Isabel continuó su vida. Al poco tiempo, recuperó su tono habitual en las revistas, su pose de mujer sofisticada, su elegancia casi irreal. Volvió a hablar con soltura sobre sus hijos, su jardín, su decoración, como si Mario nunca hubiera existido en su vida, como si él no hubiera sido más que una visita prolongada, un actor invitado que, en el momento preciso, salió de escena sin dejar rastro. Para los hijos de Mario Vargas Llosa, esta normalidad fue el detonante final. No solo fue la indiferencia hacia su padre, ni siquiera la carta que él les había dejado en sus últimos meses de vida. Lo que realmente les destruyó fue la sensación de que todo lo que había sido su vida familiar había sido desterrado de manera tan elegante, tan calculada. Era un desprecio tan público como privado, tan refinado como cruel. Isabel, con su perpetua sonrisa en las cámaras y su control absoluto de su imagen, no parecía preocuparse por el impacto de sus decisiones en las personas que realmente le importaban. Lo que comenzó como un amor publicitado con tanto esplendor, terminó siendo una operación perfectamente gestionada, donde las emociones se subordinaban a la imagen, y lo genuino se diluía en la perfección de una puesta en escena. Para los hijos de Vargas Llosa, esto fue más que un acto de indiferencia. Fue una herida profunda. Un golpe directo a la memoria de su padre y a su legado. Todo lo que había sido construido a lo largo de años de convivencia, todo lo que habían compartido como familia, parecía desmoronarse ante sus ojos. A medida que Isabel se reconfiguraba en la esfera pública, con la misma facilidad con la que cambiaba de atuendo, Mario se desvanecía en silencio, como si nunca hubiera formado parte de esa vida. Para ellos, no era solo una cuestión de dinero o de bienes materiales. Era el cierre definitivo de un capítulo de la vida de su padre, un capítulo que, para Isabel, ya no tenía valor alguno. Fue un desprecio sutil pero devastador. Un desprecio calculado, elegante, pero desprecio al fin y al cabo. Y así, a raíz de esta humillación pública y privada, nació la demanda. No como un acto de venganza, sino como un intento por recuperar la verdad, por recuperar lo que consideraban perdido. No solo buscaban la restitución de lo que les pertenecía, sino que deseaban que todo saliera a la luz, que la historia de su padre se contara de la manera en que él mismo la había vivido. Sin adornos, sin manipulación, sin una narrativa impuesta desde afuera. Solo la verdad, desnuda y cruda.